6:57 en la mañana, día martes. Hoy estamos 4 de febrero. Mercedes, buen día. Avanza rápido el mes. ¿Cómo estás, Robert? Amigos, bienvenidos a esta, la primera emisión de TVC Noticias. Espero que estén bien, que el día sea bueno. Felicidades a los cumpleañeros, disfruten del día y sobre todo ponganle ganas este mes de febrero que aparentemente va a pasar rápido. Así es, un abrazo fuerte a todos ellos y esperamos que lo disfruten muchísimo. Así también les recordamos que están previstas lloviznas, así que cuídese también con el clima porque a lo largo de la región litoral y la sierra está bastante complicada la situación. Está calzadas mojadas y también eso puede dar pie a que haya accidentes de tránsito. Ayer el aguacero en la tarde, Dios mío. Qué aguacero. No sé dónde se caía el cielo, pero se cayó el cielo. Y hasta muy altas horas de la noche estuvo así la situación. ¿Vale? Hay que tomar las precauciones del caso. Ayer fue un día político movido también. Bastante movida la agenda política en el país frente a intentos de desestabilización por parte de grupos armados. El presidente de la República, Daniel Noboa, dispuso la militarización de los puertos. Bueno, el anuncio señala que las fronteras permanecerán cerradas desde el 8 al 10 de febrero. Miremos. El presidente Daniel Noboa anunció que dispuso al bloque de seguridad que se ejecuten dos acciones específicas. La primera, que de manera inmediata se militaricen los puertos. Y la segunda, que frente a los intentos de desestabilización de grupos armados, se proceda a reforzar la presencia militar en las fronteras norte y sur, además de señalar que las fronteras permanecerán cerradas desde este sábado 8 de febrero hasta el próximo lunes 10 de febrero. Es decir, los pasos fronterizos tanto al norte con Colombia como al sur con Perú estarán cerrados antes, durante y posterior al proceso electoral del domingo 9 de febrero. En la frontera con Colombia existe presencia de grupos armados vinculados al narcotráfico y con las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de ese país, mientras que en la frontera sur se ha detectado la presencia de grupos que en su mayoría se dedicarían al contrabando de combustibles. El pasado 2 de enero, mediante decreto ejecutivo, el primer mandatario dispuso estado de excepción en las provincias de Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro y Sucumbíos. En esta disposición también se incluyeron a 3 cantones: Quito en Pichincha, La Troncal en Cañar y el cantón Camilo Ponce en Azuay. En la jornada electoral del próximo 9 de febrero, más de 13 millones de ecuatorianos acudiremos a las urnas para elegir un binomio presidencial, 151 asambleístas y representantes al Parlamento andino. Informó Miguel Ángel Bedoya. Los decretos ejecutivos que dispusieron el encargo de la presidencia a Cynthia Gelibert fueron declarados inconstitucionales por parte del Pleno de la Corte Constitucional. Este organismo señaló que las decisiones son contrarias al artículo 146 de la Constitución. Con 8 votos a favor y 1 salvado, el Pleno de la Corte Constitucional aceptó la acción pública de inconstitucionalidad presentada en contra de los decretos ejecutivos 500 y 505. A través de estos, el presidente Daniel Noboa encargó temporalmente la presidencia de la República a Cynthia Gelibert, a quien de manera previa la designó vicepresidenta de la República. El análisis de la Corte consideró que estos actos son contrarios al artículo 146 de la Constitución, que regula el procedimiento de reemplazo del presidente en caso de ausencia temporal, contraviniendo el régimen constitucional. El cargo debe ser asumido por quien ejerza la vicepresidencia. Además, la figura del encargo no está contemplada en la normativa constitucional como un mecanismo válido para delegar el ejercicio de la presidencia, señaló el documento. Asimismo, la Corte señaló que la ausencia temporal del presidente debe responder a causas específicas y no puede ser determinada unilateralmente mediante un decreto ejecutivo. Según el artículo 146 de la Constitución, las únicas razones válidas para la ausencia temporal son enfermedad, fuerza mayor o licencia otorgada por la Asamblea Nacional. Y si bien no le corresponde a la Corte examinar si existieron o no las circunstancias de fuerza mayor alegadas por el presidente de la República, esta causal de ausencia temporal se configura exclusivamente a partir de la existencia de eventos o circunstancias imprevisibles e irresistibles que imposibiliten a la o el presidente de la República al ejercicio de su cargo. La Corte también aclaró que aunque los decretos perdieron su vigencia previo a la emisión de esta sentencia, la Corte está facultada para pronunciarse sobre los mismos, pues tienen la potencialidad de producir efectos contrarios a la Constitución pese a su derogatoria.
debido a que quien ocupa el cargo de presidente asume funciones que, si son ejercidas, generan efectos más allá del periodo del encargo. Informó Miguel Ángel Bedoya. Bueno, y sobre la decisión de la Corte Constitucional, el ministro de Gobierno señaló que la sentencia ha dejado en claro que el encargo de la presidencia de Cynthia Gilbert no requería hacerlo vía decreto ejecutivo, por lo que en el futuro se analizarán pues qué acciones que estarán pues basadas evidentemente en este pronunciamiento de la Corte. Veamos. Tras el pronunciamiento de la Corte Constitucional y la declaratoria de inconstitucionalidad de los decretos 500 y 505, el ministro de Gobierno José de la Gasca señaló que la sentencia ha dejado claro que la Corte no tiene competencia para analizar las situaciones de fuerza mayor que motivaron estos decretos. Que verificada la circunstancia de fuerza mayor, que la califica el presidente, no necesita ser decreto ejecutivo, sino que inmediatamente y automáticamente, lo dice la Corte, quien debe asumir es la señora Cynthia Gilbert. Se ratificó que el decreto 494 que designó a Cynthia Gilbert como vicepresidenta de la República no han sido objeto de un análisis de una acción de inconstitucionalidad por parte de la Corte. Que eso no va a ser análisis de la Corte porque es un acto administrativo con efectos individuales que no es de competencia de la Corte. No se mete a decir más. Un comunicado emitido por esta cartera de Estado señaló también que los decretos 500, 505, 513 y 519 tenían como principal objetivo proteger los recursos públicos y evitar un vacío de poder. De la Gasca señaló que, de ser necesaria una nueva ausencia temporal del primer mandatario, el gobierno procederá conforme a lo que dictan las leyes y la propia sentencia de la Corte. Buscaremos la manera, dentro de la Constitución, dentro de la ley, cumpliendo con la sentencia, para acatar las disposiciones y saber que exista la sustitución presidencial, como lo establece la Constitución, sin necesidad de hacer lo que la Corte ha dicho que es inconstitucional. Por conveniencia electoral, esta sentencia habría sido mal interpretada por quienes representan a la vieja política, por lo que el gobierno seguirá actuando con firmeza, pero amparados en la ley y la Constitución, señala el comunicado. Informó Miguel Ángel Bedoya. Siete de la mañana con 5 minutos. Ahora es momento de revisar la trayectoria del candidato del partido Sociedad Unida más Acción Suma, lista 23, Wilson Enrique Gómez. Nombre completo: Wilson Enrique Gómez Vázquez. Partido Sociedad Unida más Acción Suma, lista 23. Edad 38 años. Profesión psicólogo clínico, diplomado en conectividad rural y telecomunicaciones. Estudios en política y economía para la reducción de riesgos de desastres y asistencia humanitaria. Estado civil casado. Hijos, 2 hijos. Experiencia en el sector público. Coordinador zonal en el ECU 911. Secretaría Nacional de Riesgos. Jefe de promoción del Centro de Mediación de la Función Judicial. Gerente nacional de Interconexión y Regulación General. Técnico de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones. Experiencia en el sector privado, bombero, World Food Program ONU, oficial de logística y emergencia en Haití. Esta es su primera candidatura a la presidencia. Wilson Enrique Gómez siempre ha estado vinculado al voluntariado y es bombero. Pues vamos a mostrarle un poco más del perfil humano del candidato. Aunque es candidato a la presidencia de la República, no deja de ser bombero voluntario. Es la otra faceta del ahora político guayaquileño Wilson Enrique Gómez. También ha pasado por fundaciones y organizaciones internacionales. Colaboró en el terremoto del 2016 y estuvo inmerso en el Programa Mundial de Alimentos de la ONU. Soy parte del equipo USAR, que es el equipo que rescata personas en estructuras colapsadas. Soy parte del equipo RIT, que es el equipo que entra a rescatar bomberos. Esos son equipos ya especializados. Y soy parte justamente del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, así como de Global Medic, que es una organización canadiense que atiende emergencias a nivel de Latinoamérica.
Cada vez que hay un evento adverso, nos trepamos en el avión y llegamos de manera rápida para poder atender. La fe lo unió a quien sería su futura esposa, porque ambos hacían voluntariado y ahora tienen 2 hijos. Ella lo describe como su héroe y que ahora desde otra posición puede continuar ayudando. Tú demuestras tu amor a Dios en el servicio al prójimo, en el servicio a la comunidad, en el servicio ahora desde esta posición que está buscando Enrique al Ecuador. Es demostrarle el amor a Dios en el servicio al país y buscar siempre el beneficio pues, de todas las personas. Además, Gómez practica deporte, juega béisbol y vóley. También es aficionado de los caballos. De hecho, la entrevista la realizamos en un establo de su familia, en el cantón San Borondón. Es un lugar súper especial. Aquí veníamos desde pequeños con mi tío, que era el dueño, falleció hace mucho tiempo. Pero con mis primos hemos continuado de tener aquí muchos espacios familiares. Entonces, probablemente las reuniones más recordadas de la familia van a ser siempre en este lugar. Y al final del día, el candidato anhela dejar un legado para sus hijos. Yo creo que al final de cuentas, nuestros hijos son la extensión de lo que nosotros queremos dejar al mundo, pero también a la sociedad y puntualmente en este caso al Ecuador. Hoy tengo la oportunidad de dar este paso al frente. Ellos son pequeños todavía, sin embargo, ellos van a vivir ese compromiso de ser parte del Ecuador que queremos. Informó Adriana Peralta. Ahora veamos las principales propuestas que plantea el candidato Enrique Gómez en su plan de gobierno. Economía. Garantizar el empleo es prioritario, porque con eso no vamos a tener ecuatorianos pensando en migrar y buscar opciones de vida en otras partes. Tenemos que dar y garantizar oportunidades y para eso tenemos que buscar recursos extranjeros, inversión extranjera, pero también la capacitación de personas para poder atender el foco de las industrias sobre el cual Ecuador va a cambiar en los próximos 20 años. Energético. Garantizar la energía es prioridad para todos y es por eso que el gobierno se deberá enfocar en garantizar la energía para cada ecuatoriano y abrir la oportunidad para que las empresas privadas también puedan garantizar energía para las industrias y para aquellos complejos turísticos que puedan generar recursos. Con esto vamos a tener energía para todos y un país que balancea y administra adecuadamente sus recursos energéticos. Salud. Una de las principales necesidades de los ecuatorianos es una buena atención de salud. Y es ahí cuando la tecnología, como eje transversal en cada punto del gobierno, va a buscar optimizar a través de plataformas la atención adecuada de cada ecuatoriano. No más esperas, no más falta de mantenimientos. Tenemos que concentrar un adecuado número de medicinas para poder atender y distribuirlas en cada rincón del Ecuador. Ese enfoque tenemos que mantenerlo y dejarlo establecido a largo plazo por y para los ecuatorianos. Seguridad. Nuestra propuesta en seguridad consiste en 2 factores principales. Lo primero es todo lo regulatorio, fortalecer el control de fronteras, fortalecer a la policía y ayudar con tecnología el patrullaje y la determinación de puntos calientes en las ciudades. Y del otro lado, empatamos esto con una adecuada educación, con un control de los barrios y con una comunidad que se fortalece para unidos tener más seguridad. Y a pocos días de terminar la campaña electoral, los candidatos a la presidencia realizan caravanas y conversaciones cercanas con los ciudadanos. Esto para dar a conocer las respectivas propuestas. ¿Qué hicieron los candidatos? Bueno, veamos un resumen. El candidato a la presidencia por Unidad Popular, Jorge Escala, este lunes fue parte de una rueda de prensa en Gualaceo, el segundo cantón más grande de la SUAY, donde expuso sus propuestas en torno a los temas de seguridad, salud y educación. En medio de sus declaraciones se comprometió a cuidar el medio ambiente de los daños que causa la minería. De tal manera que en esos lugares vamos a montar destacamento de policías y militares con el propósito de impedir el avance de la minería ilegal y recuperar esos territorios y el río Santa Bárbara para parar la contaminación y los impactos que eso ya está ocasionando.
El candidato a la presidencia por la lista 1, Jimmy Jairala, realizó un recorrido por las calles de Guayaquil, acompañado por los candidatos a la asamblea. Y durante su intervención, Jairala anunció la implementación de una auditoría ciudadana a los resultados y datos presentados por las empresas encuestadoras. Además, el candidato explicó la propuesta de su bloque legislativo para impulsar la reducción de la jornada laboral a 36 horas semanales. Caminando Guayaquil porque esta es nuestra plaza más fuerte. Con los candidatos de los 3 distritos estamos haciendo visitas a todos los rincones de estas ciudades. Uno de los planes efectivamente es paulatinamente, 1 hora menos cada año, llegar, si es que se aprueba en la asamblea, a 36 horas semanales. Eso funciona en muchos países de Europa, de hecho es exitoso. Por su parte, el presidente Daniel Noboa junto a la candidata a la vicepresidencia por ADN iniciaron una caravana en la ciudad de Cuenca con cientos de simpatizantes y varias camionetas y camiones. Asimismo, compartió con ciudadanos del Guabo, donde les agradeció por el apoyo en su candidatura, informó Amy Moreno. Alrededor de 236 candidatos a la Asamblea Nacional estarían o estuvieron inmersos en procesos legales. Así lo da a conocer una investigación realizada por periodistas de diferentes medios de comunicación. También se revela que otros no estarían al día con el servicio de rentas internas. Una investigación periodística ha dejado al descubierto algo que puede resultar incomprensible en relación a quienes le apuestan llegar a la Asamblea Nacional. Para el efecto, los datos se recopilaron desde el 2014. Al consultar la página web de la Función Judicial, es que 236 candidatos tienen o han registrado procesos penales. Esto quiere decir que el 11% de los candidatos han tenido que enfrentar a la justicia penal. ¿Hablamos de un total de cuántos candidatos al momento? De 2089. En lo tributario también se habrían encontrado novedades. 733 candidatos tienen pendientes las declaraciones de impuesto a la renta, es decir, casi una tercera parte. Y además 153 candidatos han registrado alguna deuda con el SRI. Esteban Ron, experto en temas electorales, sugiere no meter a todos en el mismo saco, ya que aquí existen varias aristas. Las personas que hayan cometido algún delito y tengan sentencia condenatoria ejecutoriada, principalmente sobre la base de delitos en contra de la administración pública, ¿no es cierto? Concusión, cohecho, lavado de activos, tráfico de influencias, oferta de tráfico de influencias, etcétera, ellos no pueden ser candidatos. Entonces, en este caso ya ese primer escrutinio ya se dio, ¿sí? Y a lo mejor muchos ya quedaron fuera. Ya quedaron fuera de seguro. Además, el análisis abarcaría a candidatos que fueron denunciados en la Fiscalía, pero en muchos casos esas causas fueron archivadas, otras están en marcha. Tiene un proceso judicial mientras dura su campaña, ¿no es cierto? Gana las elecciones, se hace de un curul, ¿sí? El fuero de esa persona se cambia. ¿Sí? Ya no es un fuero ordinario, sino que es un fuero de Corte Nacional de Justicia. Y el proceso judicial tendría que ser, obviamente, recibido en la Corte Nacional de Justicia para que se continúe con dicho ejercicio. ¿Y autorizado por la Asamblea? No necesariamente, porque es un proceso que ya fue señalado previamente. Medardo Leas, expresidente del entonces Tribunal Supremo Electoral TSE, habla de un sistema de corrupción que se podría evitar con reformas al Código de la Democracia, dirigidas a los movimientos y partidos políticos. Pero si usted le pone una disposición que diga que todos los procesos de democracia para elegir dignatarios o para nominar candidatos, sean por el voto directo y secreto, donde deben participar un mínimo del 40% de los adherentes o afiliados, se acaba el fraude. Lo mejor que podemos hacer como ciudadanos es escrutar a los partidos políticos y que ellos transparenten de qué manera escogen a los candidatos. De ahí la necesidad que usted haga un análisis por quién vota, informó Héctor Romero. Estamos de regreso con las noticias. Postulantes para la renovación parcial de la Corte Constitucional ya tienen en sus manos el banco de preguntas para la prueba escrita que deberán rendir en los próximos días. La comisión calificadora se ha puesto como plazo hasta fin de mes contar con el nombre de los 3 nuevos jueces. Las primeras calificaciones ya son públicas en relación al proceso de renovación parcial de la Corte Constitucional. Los méritos académicos y profesionales se evaluaron sobre 30 puntos, nota que han logrado Pamela Aguirre y Jorge Benavides. Le sigue Claudia Salgado con 29 y Sandra Cordero con 26.50.
Aquí no cabría pedido de recalificación. El reglamento para la renovación parcial y la ley de orgánica de garantías jurisdiccionales y control constitucional no faculta o prevé. Con esto se preparan para la prueba escrita sobre 35 puntos que será el próximo lunes en la ciudad de Quito, en las instalaciones de la Corte Nacional de Justicia. En ese sentido ya se entregaron las preguntas a los 8 postulantes. Son 363 preguntas que han sido elaboradas por un cuerpo de profesionales expertos en materia de derecho constitucional y afines. Y todas las preguntas, tanto las teóricas como los casos prácticos, guardan relación justamente con el derecho constitucional y materias afines, en los cuales debidamente fueron también comunicados todos los candidatos y candidatas con el instructivo para el examen escrito. Entre tanto, el 18, 19 y 20 de febrero será la evaluación oral, 35 puntos más. El lugar está por definirse. Quien le habla, sobre todo en mi calidad de presidente, he hecho un compromiso irrestricto de redoblar todos los esfuerzos para darle al país, con el apoyo de todos los comisionados, los 3 nuevos jueces y poder decidirnos el último día hábil máximo de este mes. Esto es el viernes 28 de febrero del presente año. De los 9 actuales jueces de la Corte Constitucional, 3 se posesionaron en el 2022. Por eso 6 se someterán a sorteo para que ingresen los 3 seleccionados, informó Héctor Romero. Y el presidente de la República, Daniel Noboa, anunció que Ecuador y Canadá finalizaron las negociaciones y se preparan para firmar un tratado de libre comercio. Esto, dice, podría beneficiar a más de 2.000 productos locales que obtendrán preferencias, evidentemente, arancelarias. Miremos. Ecuador y Canadá sellaron un histórico acuerdo comercial que permitirá a más de 2.000 productos gozar de beneficios arancelarios. El TLC incluyó 5 rondas de negociaciones que se prolongaron por 13 meses. Exportamos flores, exportamos minerales preciosos, cacao, frutas, petróleo, obviamente. En temas institucionales, el acuerdo comercial con Canadá es mucho mejor, por ejemplo, que el acuerdo con China. Alejandro Martínez, gerente de Expoflor, considera que este TLC incrementará las posibilidades exportadoras de esta industria que en los últimos años ha seducido al mercado canadiense. Y va más allá de lo que típicamente nosotros hablamos, que es aranceles, ¿no? Los aranceles es una parte de un acuerdo comercial. Llegan muchas otras partes que a la larga lo que hacen es mejorar las condiciones de comercio. El acuerdo comercial supone la expansión de las actividades mineras. La industria canadiense podría asumir un rol protagónico en los proyectos extractivos que se desarrollen en Ecuador. Después de las flores, lo que nosotros más exportamos a Canadá es justamente el tema de minerales preciosos, oro, plata, cobre. Esta posibilidad ha sido ampliamente rechazada por la CONAIE, Ecuarunari y el colectivo Acción Ecológica, que desde el inicio de las negociaciones denunciaron concesiones mineras altamente riesgosas para el medio ambiente. Y estamos sumamente preocupados con este tratado porque eso es lo que vienen a hacer estas multinacionales, vulnerar los derechos, no tener seguridad social para los trabajadores. Después del post-extractivismo del petróleo, nos quieren meter justamente a un extractivismo minero que lo único que va a traer es problemas sociales, económicos y políticos. Una vez que los mandatarios firmen el acuerdo, este deberá ser ratificado por el Parlamento y, en el caso ecuatoriano, analizado por la Corte Constitucional, informó Álvaro Terán. Los productos importados provenientes de México registrarán un arancel del 27%. Esta medida adoptada por el gobierno ecuatoriano busca promover la industria nacional, mientras espera también la firma de un acuerdo comercial con ese país. El presidente Daniel Noboa anunció este 3 de febrero la imposición de un arancel de 27% sobre las importaciones provenientes de México, con el objetivo de proteger la industria nacional y avanzar hacia un tratado de libre comercio con ese país. Ecuador siempre ha estado abierto a la integración comercial, pero no cuando hay abuso, señaló el mandatario en su cuenta de red social X. Esta medida buscaría que exista un trato justo a nuestros productores, señaló el mandatario. De acuerdo a cifras del Banco Central, entre enero y noviembre de 2024, la balanza comercial con ese país es deficitaria por más de $200 millones. Es decir, las importaciones superaron a las exportaciones. Así lo confirma el analista económico Alberto Acosta.
Ecuador importa alrededor de 570 millones de dólares desde México, en donde los temas más importantes son productos farmacéuticos, productos químicos y farmacéuticos para la industria, productos alimenticios elaborados, vehículos, maquinaria, equipo de oficina, maquinaria industrial. Las principales importaciones procedentes desde México están relacionadas con bienes de consumo como medicamentos, automóviles, materias primas relacionadas con la construcción y bienes de capital para las industrias del transporte y manufacturas. Para Acosta, esta decisión de imponer aranceles podría generar incertidumbre en las autoridades mexicanas. Un acuerdo comercial requiere de la voluntad de ambas partes, requiere de confianza. Ese acercamiento que debemos buscar con México y con todos los países del mundo, porque nuestra política comercial tiene que ser pragmática. No puede estar contaminada por la política interna ni la política externa. Tiene que ser una estrategia comercial de seguir abriendo mercados para los productos ecuatorianos. En abril de 2024, Ecuador y México rompieron relaciones diplomáticas tras la intervención policial en la embajada mexicana para detener al ex vicepresidente, Jorge Glass. Informó Miguel Ángel Bedoya. La Comisión de Participación Ciudadana continúa con el tratamiento de la Ley de Mujeres Emprendedoras. Esta es impulsada por el Ejecutivo. La ministra de Educación, Alegría Crespo, compareció ante la mesa legislativa y defendió el proyecto y enfatizó la necesidad de fortalecer formación académica en temas financieros y de sostenibilidad para las mujeres en todas las edades. La ministra de Educación, Alegría Crespo, compareció ante la Comisión de Participación Ciudadana para defender el proyecto de ley de mujeres emprendedoras impulsado por el Ejecutivo con carácter de urgente. Impulsa la creación de políticas públicas que incentivan la participación de mujeres emprendedoras en el ámbito económico, asegurando su acceso a financiamiento, mercados y oportunidades de negocio en igualdad de condiciones. La ministra propone incluir en este proyecto un plan de exenciones del impuesto a la renta para las empresas que inviertan en educación para mujeres emprendedoras. Las empresas pueden invertir en 3 ítems a partir del acuerdo de deducibilidad del 150% del impuesto a la renta. Uno de ellos siendo becas, el segundo alimentación escolar y el tercero infraestructura educativa y tecnológica. Si bien es un proyecto de ley económico urgente, nosotros no podemos gravar tributos, ni hacer excepciones, ni hacer condonaciones, ni nada por el estilo, porque el proyecto de ley de origen no contempla este tipo de temas en particular. Crespo destacó que la normativa busca reducir la brecha de género. Por ello, incorpora en el articulado programas de educación financiera para mujeres con el objetivo de desarrollar capacidades de emprendimiento. Las mujeres pueden aprender a administrar su dinero, a invertir, a innovar y hacer crecer sus negocios desde las aulas. Los integrantes de esta mesa insistieron en que el proyecto debe tener un enfoque integral para beneficiar a las mujeres ecuatorianas, sobre todo a aquellas que viven en condiciones de vulnerabilidad. Las observaciones que presentaremos en particular desde mi despacho vienen de la mano con inclusión de mujeres rurales, mencionando a las mujeres indígenas, mencionando a las mujeres amazónicas, mencionando a las mujeres de diversidades sexuales, mencionando a las mujeres afro. La educación financiera sería uno de los aportes más grandes que se podría hacer, porque en realidad muchas mujeres se lo hace el tema del emprendimiento empíricamente. Se prevé que el informe para primer debate sea aprobado el próximo jueves y una vez que los legisladores que buscan la reelección regresen de la campaña política, discutan la normativa en el Pleno de la Asamblea. Informó Álvaro Terán. El Ministerio de Inclusión Social reconoció el trabajo que realizan las educadoras y educadores de los Centros de Desarrollo Infantil en las provincias de Guayas y Los Ríos. En el evento, los docentes también mantuvieron el diálogo con las autoridades. Fue en el Coliseo de la Familia de Fedeguayas donde acudieron 800 hombres y mujeres que cumplen con el rol de educadores de los Centros de Desarrollo Infantil y del programa Creciendo con Nuestros Hijos. Aquí el Ministerio de Inclusión Económica y Social reconoció el trabajo que realizan. Nosotros brindamos estimulación temprana a usuarios vulnerables, mujeres embarazadas y niños de 0 a 3 años de edad. Los visitamos diariamente casa a casa. Que la seguridad que nosotros le damos a las madres de familia, que ellas se vayan a poder trabajar y que sus niños queden en buenas manos con su alimentación diaria, con aseo personal.
También les entregaron un documento destacando el trabajo que efectúan en ciudades como Guayaquil, Durán, Milagro, Babahoyo y entre otras de la provincia de Guayas y Los Ríos. En ese evento intercambiaron ideas y compartieron metodologías de atención en los servicios que brinda el MIES. Estamos realmente comprometidos con mejorar las condiciones laborales de ustedes, con mejorar esas condiciones que les permitan además a cada uno de ustedes fortalecer el compromiso con las y los ciudadanos. Asimismo, recibieron un equipo tecnológico para que tengan más facilidades en cada uno de los centros infantiles. Para hacer la entrega de tablets a nuestras educadoras. ¿Cuántas estamos entregando? Estamos entregando 2.786, que implica que nuestras educadoras que van hasta las casas, a los lugares más lejanos, a los sectores más pobres, a las zonas calientes, además, tengan ellas herramientas para poder digitalizar. Aquí resaltaron que son más de 289,000 niños y niñas hasta los 3 años, que han recibido atención a través de 6.800 unidades de desarrollo infantil, con una inversión de aproximadamente $199 millones, informó Charlie Pisa. Día nublado en algunos sectores de la ciudad de Quito en este día martes, 10 grados centígrados. Tiempo de irnos a la Galo Plaza Lazo. Elis Morán está en ese sector cerquita de La Luz, en el norte de la ciudad. Ahí se inicia la tercera fase ya de rehabilitación de esta avenida que tanto lo necesitaba, la Galo Plaza Lazo. Elis, ¿cómo estamos? Tema tráfico y cómo avanzan los trabajos. Adelante. ¿Qué tal, mi querido Robert, amigos televidentes? Muy buenos días. Así es, nosotros estamos aquí fiscalizando, viendo cómo avanzan los trabajos de rehabilitación en la Galo Plaza Lazo, porque desde el día viernes ya inició el tercer tramo de esta rehabilitación que comprende las calles Capitán Alfonso Yepes y Capitán Ramón Borja. Vemos que acá las maquinarias están trabajando con normalidad. Es importante mencionar que ellos trabajan en 3 grupos. El primero se encarga de retirar el material asfáltico, el segundo grupo lo recicla y el tercero, pues bueno, ya hace la parte final para que esto quede en buenas condiciones. Pero nosotros estamos aquí con la gente de AMT para que nos pueda mencionar cuántos tramos más o menos son los que se van a intervenir en este tercer cierre, en este tercer tramo de rehabilitación vial. Buenos días. Como podemos verificar, nos encontramos ya en los trabajos del tercer tramo. Esto tiene aproximadamente 640 metros de intervención. Hay que tener en cuenta que la AMT ha desplegado el personal para que mantenga el tema de los desvíos, así como también se ha informado a la ciudadanía las rutas alternas por las cuales pueden circular con el propósito de mejorar la movilidad. Ahora, vemos que el tránsito acá está circulando de manera normal, no está tan pesado. Acá el carril y el lateral izquierdo está así, a esta hora, como ustedes ven, bastante despejado. Sí, las personas que se dirigen ya al norte son los que un poquito se pueden colapsar. Pero ahora se preguntan en casa también, ¿qué va a pasar? Ya se aproximan las elecciones este domingo y ustedes ya están trabajando, están analizando, se habla de la posibilidad de que acá se pueda abrir estos carriles centrales de manera temporal para que todos los ciudadanos puedan transitar. Es correcto, con el propósito de beneficiar a los usuarios viales. Incluso hemos realizado aperturas de los carriles centrales en los tramos 1 y 2 que ya se encuentran por el momento intervenidos. Esto siempre controlando el tema de la circulación. Por ende, nosotros el fin de semana, debido al tema de elecciones, para facilitar este desplazamiento en la ciudad, hemos organizado y hemos planificado con la EMOV el tema de la apertura de los carriles centrales. Ahora, ¿cuáles serían estas rutas alternas durante esta semana para que los ciudadanos puedan tener en cuenta también al momento de que quieran evitarse todo el tránsito que se hace aquí en la Galo Plaza Lazo? De preferencia, la Eloy Alfaro, la 6 de diciembre, aunque también tenemos la Real Audiencia. Muchísimas gracias. Nosotros vamos a estar pendientes de cómo avanzan ya estos trabajos de rehabilitación en esta arteria vial bastante importante de la capital. Recordemos que esta es una calle que estaba llena de baches, que ya estaba bastante deteriorada
y por ello también había cumplido ya su vida útil. Con esta rehabilitación se espera que va a beneficiar a más de 121,000 personas de los barrios aledaños y también los conductores que transitan por esta avenida. Nosotros vamos a mantenernos aquí pendiente de cómo evoluciona esto, porque la gente sin duda dice ya, queremos que la calle esté lista, que esta avenida esté en buenas condiciones, hay que tener un poquito de calma y nosotros vamos a irles informando cómo avanzan estos trabajos. Con esta información volvemos con ustedes a estudio. Buenos días. Gracias, Ailis. Una vía que se la dejó realmente en muy mal estado durante muchos años. El resultado de eso es que la capa asfáltica estaba realmente destrozada. Así que poco de paciencia, van trabajando a buen ritmo. A una que hay que hacerle también mantenimiento y eso le compete a la prefectura de Pichincha. Es la vía que se llama General Rumiñahui, la famosa autopista. El tramo desde las casetas hasta la entrada a Rumiñahui llena de huecos chiquitos, perfecta. ¿Qué estamos esperando? ¿Que la vía se destruya? Uy, hay que pavimentarla. Hagamos mantenimiento también. Buen trabajo el de acá. Por allá, en cambio, solicitud que se debe hacerlo inmediatamente. Y con esta información nosotros continuamos revisando las noticias. La ministra de Ambiente, Inés Manzano, concretó ya la eliminación de deuda que dispuso el presidente de la República, Daniel Noboa, de más de $98,000 a favor de 7 juntas de riego y drenaje en Daule, en la provincia de Guayas. Gracias. En un evento que se realizó en Daule, provincia del Guayas, la ministra de Ambiente y Energía encargada, Inés Manzano, firmó la extinción de valores adeudados a favor de 7 juntas de riego y drenaje en el marco del decreto ejecutivo 443 del presidente Daniel Noboa para alivio financiero. Estamos eliminando una deuda de más de $98,700 de las juntas de agua potable, riego y drenaje. Lo que estamos viviendo hoy lo hemos vivido en Tumbaco, lo hemos vivido también en la provincia de Cotopaxi, nos hemos ido a Chimborazo, lo hemos hecho también en el Puyo. Además, anunció la aplicación de una tarifa especial para bombeo de agua de 24 juntas de agua potable, riego y drenaje, que representa $317,471 de ahorro. Beneficiando a 25 juntas de riego y drenaje de la provincia del Guayas. Y entregó viabilidades técnicas para 3 proyectos de riego. Informó Adriana Peralta. Concejales de Guayaquil y representantes de la ATM anunciaron nuevas fechas y rebajas de hasta un 50% de impuestos vehiculares. Esto para el 2021 al 2024, con pagos del 2026 al 2029. Sin embargo, esta propuesta deberá pasar por un debate para su aprobación en el Consejo Cantonal allá en el Guayas. Tras llevarse a cabo la última mesa técnica entre los concejales de Guayaquil y los representantes de la Agencia de Tránsito y Movilidad, este lunes 3 de febrero acordaron que los valores pendientes del impuesto a los vehículos, correspondientes al año 2021 hasta el 2024, sean cancelados a partir del 2026. Según las autoridades de la ciudad, este impuesto debió ser pagado en los respectivos años pasados. Sin embargo, manifiestan que esta propuesta sería módica para los guayaquileños. Del periodo 2021 al 2024 no se realizó el proceso de recaudación. Nosotros en este año 2025 hemos estado revisando de qué forma no afectamos el bolsillo de los guayaquileños. Cada centavo que los guayaquileños estamos aportando con el impuesto al rodaje va a ir para obras que beneficien la seguridad vial de todos los guayaquileños. Por lo cual en el año 2026 se pagaría el 50% del valor correspondiente a ese año, más el valor pendiente del 2021. Asimismo, en el 2027 con el valor del 2022, 2028 con el del 2023 y finalmente el año 2029 con el del 2024. Por ejemplo, si su vehículo tiene una valoración en el rango de $12,000 hasta $16,000, tendría que cancelar el valor pendiente del 2021, que serían $20, más el valor anual correspondiente al 2026, que tendría el 50% reducido y serían $10. Es decir, que el próximo año usted pagaría un total de $30. Ambos pagos deben realizarse para completar el proceso de matriculación, es decir, los que fueron adquiridos y matriculados por primera vez en la ciudad. Según la base de la ANT, supera los 750,000 automotores. El vehículo donde fue registrado es donde paga el impuesto al rodaje. De que nada sirve ir a hacer una revisión técnica vehicular en otra ciudad y pagar un impuesto al rodaje en otra ciudad donde no rueda,
porque aún así el impuesto al rodaje se va a mantener y se va a emitir un título de crédito para todos los carros que son matriculados aquí en Guayaquil por primera vez. Informó Amy Moreno. Cambiamos de tema. Al parecer una riña originada durante el consumo de alcohol terminó con la vida de un hombre en el sur de Ambato. Testigos señalaron que el hombre fue herido en el pecho con un arma blanca, lo que le provocó la muerte. Una larga mancha de sangre en la vereda quedó como evidencia del fatal desenlace en el sector de la Letamendi, al sur de Ambato. Lo que habría sido una tarde de copas, en unos segundos se convirtió en un hecho violento, donde un hombre perdió la vida. El señor ha estado tomando frente a su casa, con amigos y todo lo demás, y lamentablemente lo van apuñalando en el lado derecho del pecho. Alertados por el servicio integrado EQ 911, autoridades se dieron cita solo para comprobar que el cuerpo ya se encontraba sin signos vitales. Y con una herida su orificio es compatible con un arma cortopunzante. Nos encontramos con 2 personas sospechosas que están siendo investigadas para verificar si se trata de la persona responsable de este hecho violento. Moradores y familiares de la víctima manifestaron su descontento con las autoridades debido a que el hecho criminal ocurrió a pocos metros de una UPC. Para que la UPC funcione, que no esté abandonada ahí. No hay control aquí para nada. Sí, mi primo es el fallecido señor. Entonces tiene que estar la policía aquí presente y que vean a toditos los que están aquí borrachos y están ahí sentados en el hueco. Esto tienen que venir a ver los policías. Esta UPC se encuentra aquí habitada por personal policial que pernocta aquí en el lugar para poder descansar y luego incorporarse a sus labores rutinarias. De acuerdo al mayor Adrián Romero, el hoyo Oxiso registraba antecedentes penales por transporte ilegal de sustancias sujetas a fiscalización. Por tráfico de drogas en el año 2018. Informó Ítalo Salazar.